Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar el ejemplo que les había prometido en el video anterior. El mismo ejercicio que resolvimos en el pizarrón lo vamos a resolver en el simulador, en el software de Serio, ¿sí? En esta oportunidad vamos a usar la última versión que les había pasado, que es la 5.3, que la pueden descargar de la página de Schneider. Bien, eh, lo tenemos chiquito acá en el pizarrón, la resolución que habíamos hecho en el video anterior. Si lo quieren ver más grande, lo pueden visualizar el video anterior, que también lo vamos a dejar una etiquetita por acá arriba para que puedan acceder al anterior. Ya tenemos analizado todo el diagrama. La idea era automatizar estos movimientos que tenemos acá en el diagrama espacio-fase, ¿sí? Con dos actuadores de doble efecto con válvulas monoestables. Como es un ejercicio que tiene superposición de señales, lo habíamos automatizado usando método sistemático de cascada y ya hicimos todo el programa. Así que ahora lo pasamos al simulador y tratamos de simularlo, de probarlo acá. Lo primero que vamos a hacer es, abrimos el programa, elegimos la versión del PLC que vamos a usar, que va a ser la más chiquitita de todas, ¿sí? Este modelo de PLC que se alimenta con 24 volts de continua, tiene 6 entradas digitales y 4 salidas digitales controladas por relé. El único lenguaje de programación es ladder, así que le ponemos clic en siguiente y lo primero que hacemos es completar las tablitas con los comentarios de los elementos que están conectados en cada entrada, en cada salida y para qué vamos a usar a cada una de las memorias, ¿sí? Así que, por ejemplo, en la tabla de entradas, en la entrada I1 vamos a usar, o tenemos conectado en realidad, el rodillo 1S1. En la entrada I2, el rodillo 1S2 y así con las otras. En la entrada I3 a 2S1, en la entrada I4 a 2S2. Eso que estoy cargando acá lo tenemos indicado en el diagrama de conexión eléctrica del PLC. En la entrada I5 tenemos conectado al pulsador de marcha y en la entrada I6 tenemos conectado al pulsador de parada. Una vez que tenemos indicados todos los comentarios de las entradas, podemos, por ejemplo, indicar las memorias. La memoria MA es la que vamos a usar como memoria de marcha. Le agregamos un comentario. La memoria M1 la vamos a usar como memoria del paso 1. Memoria del paso 1. Le ponemos acá. No, perdón, línea 1. Línea 1. Y la memoria M2 la vamos a usar para la línea 2. Línea 2. Bien. Ya tenemos las memorias nombradas, tenemos la memoria de marcha, me faltan las salidas. En Q1 vamos a conectar a 1Y1, perdón, se me corrió, 1Y1 en Q1 y 2Y1, 2Y1 en Q2. En Q3 tenemos el indicador luminoso H1 y ahí estamos. Y los temporizadores, vamos a usar un temporizador, le podemos poner simplemente temp1, ¿sí? Temporizador 1, en el comando T1, que ya su nombre lo indica, la función que cumple. Una vez que tenemos todo nombrado, vamos a arrancar por la primera línea. Vamos a usar las funciones set y reset, así que lo primero será conectar un contacto normal abierto del pulsador de marcha y con ese contacto vamos a setear a la memoria de marcha. Buscamos en la sección de memorias la función set de MA y la arrastramos hasta el lugar de las bobinas. Si ahí se me escapó, ahí está. Seteamos a la memoria MA. Con esto logramos poner en marcha memorizando un 1 en la memoria MA. En la siguiente línea vamos a usar un contacto del pulsador de parada y con ese contacto del pulsador de parada vamos a resetear a la memoria de marcha, la memoria MA. Así que buscamos la función R, la arrastramos y ahí tenemos el reset. Si lo dejamos de esta manera, el reset va a quedar siempre bloqueado, porque al tener un contacto ladder normal abierto y en el PLC, en la conexión física del PLC, tener un contacto normal cerrado eléctrico, siempre va a haber un 1 en esa entrada y eso va a hacer que quede bloqueado. Como por seguridad eléctrica tenemos que usar ese contacto normal cerrado, lo resolvemos
poniendo también un normal cerrado acá en el contacto ladder, y eso cambia la lógica y hace que cuando en la entrada del PLC haya un 1, este contacto se abre y entonces ahí el reset queda sin accionar. Cuando presionamos el pulsador de parada, tienen un 0 en la entrada, ese 0 hace que este contacto normal cerrado conduzca, pase corriente, entre comillas, ese valor lógico alto, que me resetea la memoria de marcha. Con eso ya logramos el arranque y parada de la memoria de marcha. Pero para indicar que está en marcha usamos un indicador luminoso que está acá conectado en Q3, así que arrastramos la bobina sin setear, sin resetear, sin nada, simplemente el conector de la bobina, y con un contacto de la memoria MA que tomamos de acá, ahí ya tenemos conectado el indicador luminoso. Con eso ya hicimos las 3 primeras líneas de programación. Vamos ahora a la parte de mando de la cascada. Ya estaba todo analizado. Sabemos que para que arranque la línea 1 tenemos que setear a la memoria M1. Acá sí vamos a setear a la memoria porque esta memoria tiene que quedar activa durante todo lo que dure la línea 1. Así que busco la función set de M1 y esa es la que tengo que activar. Setear a la memoria 1 para que arranque la línea 1. ¿Quién le da señal? Ya lo habíamos hecho, pero lo miramos acá. Son MA y 2S1. ¿Sí? La memoria de marcha y la señal de nuevo arranque. Buscamos un contacto de 2S1 en serie con otro contacto de la memoria de marcha MA. Y ahí tenemos las dos condiciones para que arranque la línea 1. Ya con eso hacemos que arranque la línea 1. Ahora, para que pare la línea 1, según lo que dice el método de cascada, cuando arranca la línea 2 se tiene que desconectar la 1. Así que simplemente con un contacto de M2, ¿sí? Que todavía no pusimos la bobina, ahora la vamos a poner, pero cuando se active la memoria M2, eso me va a permitir que se desconecte la memoria M1. Para desconectar la memoria M1 o apagar la memoria M1, vamos a usar la función reset. Reseteo a M1 y con eso desconecto a la línea 1. Arranque de línea 1, parada de línea 1. Ya con eso tenemos controlada la línea 1. Vamos a la línea 2, ya la teníamos hecha. Para que arranque la línea 2, que es acá en el punto 2 del diagrama, 1S1 es el encargado de darle señal. Buscamos un contacto normal abierto de 1S1. Cuando se pise ese rodillo, tenemos que setear a la memoria M2. Arrastro la bobina de la memoria M2, pero la bobina set, la que memoriza la activación. Con eso arranca la línea 2. La línea 2 tiene que parar en el punto 5. Así que vamos a necesitar un contacto de 2S2. Buscamos acá un contacto normal abierto del rodillo 2S2. Cuando ese rodillo se accione, lo que tenemos que hacer es resetear a la memoria M2. Ahí reseteamos a la memoria M2. Con esto, estas últimas 4 líneas de programación que hicimos, ¿sí? Con estas últimas 4 líneas de programación que hicimos, logramos toda la parte de mando de la cascada. Vamos a bajar un poquito para que se pueda ver acá en pantalla. Ahí, un poquito más arriba. Ahí. Vamos a arrancar con la parte de fuerza, ¿sí? Recuerden que en el método de cascada la parte de fuerza la leían directamente del cuadro. Acá en el cuadro ya lo tenemos resuelto, pero decía que la línea 1 se alimentaba de M1. Y eso es un contacto normal abierto de la memoria M1. Con un contacto normal abierto de la memoria M1 vamos a alimentar a la línea 1. Solamente tenemos una bobina en la línea 1. Y como esa bobina está en la primera fase de la línea, la única que tiene, va directo con un cable. Así que buscamos acá la bobina. Recuerden que en este caso no vamos a setear ni resetear a 1 y 1 porque como ya seteamos a M1 va a quedar activa durante toda la línea 1 y eso me va a mantener energizada a el cabezal eléctrico 1 y 1 todo el tiempo que yo lo necesito tener alimentado. Ya tenemos entonces línea 1 terminada. Vamos a la línea 2. ¿Quién la alimenta? Un contacto normal abierto de la memoria M2. Con ese contacto vamos a alimentar a la línea 2. Ahora, en la primera fase de la línea 2 no había que hacer nada porque automáticamente cuando termina la línea 1 se corta la corriente en 1 y 1 y el resorte
logra el movimiento de esta fase, el avance del 1A, que es el primer movimiento de la línea 2. Así que vamos a la segunda. Y en la segunda fase de la línea 2, ya ahí tenemos un temporizador que lo tenemos por acá. Acá tenemos al temporizador T1 y lo que vamos a tomar va a ser el comando del temporizador. Este que dice T, lo arrastramos y van a ver que solamente me deja soltarlo en la parte de las bobinas y con eso vamos a alimentar al comando del temporizador. ¿Cuándo se tiene que alimentar el temporizador? Cuando la línea 2 está activa, pero además cuando 1S2 está pisado. Así que necesitamos un contacto normal abierto del rodillo 1S2 en serie. Ya con esto logramos la alimentación del temporizador, que sería la segunda fase de la línea 2. Pero no configuramos este temporizador. Para configurarlo, tenemos que hacerle doble clic y ahí le vamos a poder configurar el tiempo, que por ejemplo van a ser 5 segundos, ¿sí? La unidad, que son segundos, y el tipo de funcionamiento, la función. La más común de todas es la función A. Trabajo con comando mantenido se llama. Nosotros lo conocemos como temporizador con retardo en la conexión, ¿sí? Así que en este gráfico me está mostrando que cuando TT1, TTX sería TT1, en este caso el comando, el temporizador 1, se activa, ahí empieza a contar el tiempo, pero como su nombre lo indica, con comando mantenido, necesita tener señal durante todo el tiempo en la entrada, en el comando, para poder contar el tiempo. Si, por ejemplo, yo le doy señal y la corto inmediatamente, no llega a contar los 5 segundos y nunca se acciona. Tiene que mantener, tiene que mantener la alimentación en el comando, en la activación del temporizador, para que cuente los 5 segundos y después de los 5 segundos se activa la salida del temporizador que la vamos a tomar a través de un contacto. Este es el que vamos a usar. Hay otros tipos de temporizador que por ahí en otros ejemplos, en otros ejercicios lo podemos llegar a usar. En este caso es la función A, el más común de todo, el equivalente al temporizador con retardo en la conexión. Ya tenemos la segunda fase de la línea 2 hecha, me falta la última nada más. En la última fase tenemos que alimentar a la bobina 2 y 1, así que vamos a buscar por acá a la bobina 2 y 1, lo mismo no la vamos a setear, ¿sí? Pero sí necesitamos ver cuáles son las condiciones para que arranque 2 y 1. Para que arranque 2 y 1 tiene que estar activa la línea 2, pero además el temporizador tiene que haber terminado de contar el tiempo. Así que voy a tomar un cable en paralelo de la línea 2 y un contacto del temporizador T1. De acá lo tomo, un contacto del temporizador T1. Fíjense, sigan la alimentación. Cuando la línea 2 esté alimentada y además el temporizador haya terminado de contar el tiempo, recién ahí se va a activar la bobina 2 y 1 y va a avanzar el segundo actuador. Cuando termina la línea 2, se desconecta la memoria M2 y esto se corta la corriente y se corta solo porque no lo seteé, simplemente lo estoy alimentando. Bien, con esto terminamos todo lo que sería la parte de fuerza. Vamos a simularlo. ¿Sí? Recuerden que en este programa, en este simulador es un poquito más complejo que en otros simuladores como el de Festo, por ejemplo, porque tenemos que mantener memorizado nosotros en qué actuador cambia de estado, qué final de carrera cambia de estado. Lo primero que hacemos antes de poner en marcha el programa es decir, por ejemplo, que el rodillo 1S2 y el rodillo 2S1 arrancan pisado. Lo miro en el diagrama y veo la punta de los actuadores que rodillo están pisando. Lo mismo vamos a accionar al contacto de la entrada I6, que es el pulsador de parada, que tiene un pulsador normal cerrado conectado. Por eso es que arranca valiendo 1. Ahí sí, ponemos a correr el programa y una vez que el programa está corriendo, empezamos la simulación. Lo primero que vamos a hacer es presionar el pulsador de marcha. Lo presiono, lo suelto y fíjense que cuando lo presioné y lo solté, lo primero que pasó fue que se activó la memoria de marcha, se encendió la lamparita H1 que me dice que está en marcha, pero también se activó la memoria M1, la memoria de la línea 1. ¿Por qué? Porque se cumplieron las dos condiciones. Este rodillo 2S1 estaba pisado y la memoria de marcha se activó, así que si se cumplen las dos condiciones, hasta acá llega el valor lógico alto y se setea la memoria M1 quedando la línea 1 activa.
Una vez que se activa la línea 1, se activa la bobina 1 y 1, que me lo dice acá, empieza a retroceder, perdón, porque como está conectada la válvula, cuando se alimenta 1 y 1 retrocede, empieza a retroceder el primer actuador y lo primero que va a pasar es que se suelta el rodillo 1S2. No cambia nada hasta que llega al comienzo de carrera y pisa el rodillo 1S1. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando pisa 1S1? Bueno, ahí está el cambio de línea. Entonces, se va a tener que, cuando se pisa 1S1, se tiene que apagar la memoria M1 y se tiene que activar la memoria M2. O primero en realidad se va a activar la memoria M2 y después se va a resetear la memoria M1. Recuerden que la memoria M1 la reseteamos con un contacto M2. Así que simplemente con tocar acá, ahí está. Se apagó la memoria M1, se encendió la memoria M2. ¿Sí? Y ahí cambiamos de línea. Cuando cambiamos la línea y se apagó la memoria 1, se desconecta 1 y 1. Eso hace que el actuador, por la válvula monoestable, por el resorte que tiene, vuelva a salir. Esa es la primera fase de la línea 2. Cuando empieza a avanzar el actuador 1, se suelta 1S1 de nuevo, llega al final de carrera y se pisa 1S2. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que debería pasar cuando se pisa 1S2? Se pisa el rodillo 1S2 y ahí tiene que empezar a contar los 5 segundos el temporizador. Van a ver que yo acciono acá al contacto de 1S2 y no va a cambiar nada. En realidad sí va a cambiar, no lo vamos a estar viendo. Es que el temporizador va a empezar a contar el tiempo. ¿Sí? Lo acciono, el temporizador se activó, empezó a contar el tiempo y después de 5 segundos sigue el movimiento. Todavía no llegó, no llegó, no llegó. Ahí llegó. 5 segundos bastante lentos fueron. Entonces, se accionó el pulsador, contó el temporizador y después de los 5 segundos se activó Q2, ¿sí? Que es donde estaba conectado 2 y 1. Ya estamos en la tercera fase, última fase de la línea 2. Cuando se activa Q2, empieza a avanzar el actuador, se suelta 2S1, llega al final de carrera y se pisa 2S2. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que debería pasar cuando se pisa 2S2? Que se apague la memoria M2 porque termina la línea 2. Vemos, se pisa 2S2, se apaga la memoria M2 y ven como automáticamente también se apagó Q2, se desconectó 2 y 1. Eso hace que en la última fase el resorte de la válvula monoestable del segundo actuador lo haga retroceder solo. Cuando empieza a retroceder se suelta 2S2, llega al comienzo de carrera, pisa 2S1 y como 2S1 es señal de nuevo arranque, con esa señal arranca nuevamente la línea 1 y todo el ciclo de nuevo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido la explicación. Ponemos stop al programa, volvemos al modo edición y ahí tenemos el programa completito. ¿Sí? Cualquier cosa lo tienen en el video, todos los pasos, revísenlo. Es muy similar a los que les pasen las actividades, así que vayan mirándolo. Cualquier consulta me dejan un comentario. Gracias y nos vemos en el próximo video.